Profesor Ferreira, yo, el Curbelo, profesor, yo quiero hoy, antes de que comience usted su exposición, decirle que me gustaría que me permita decir algo, profesor. Yo aquí a nadie le prohíbo que hable. Sería un atentado y un derecho precisamente al derecho a la crítica, al derecho a la contracrítica, el derecho a defenderse, el derecho a esto, el derecho al otro, el derecho de la mujer, el derecho del niño, el derecho del menor, los derechos humanos, todo lo que es derecho. El derecho a una religión, como dice la Constitución de ahora, antes no lo decía, en aquellas guerras intestinales religiosas. Todos los derechos que existen hoy de género, de sexo, de lo que sea, que en aquellas épocas no existían, ni cuando Jesús, ni antes de Jesús, ni en la época en que se mataba a piedra por un pecado, por no cumplir los 10 mandamientos. Y así, en esas sociedades antiguas, surgió la leyenda de Sansón, pero que a la luz de la literofilosofía yo les quiero explicar, queridos estudiantes, y sí, te concedo primero la palabra, Curbelo. ¿Qué quiere decir Curbelo? Sí, profesor, yo quiero decir que entendiendo la literofilosofía yo me di cuenta, no es que esté buscando un aplauso, porque me di cuenta, como usted siempre dice, aplaudan a Julano porque sí, porque es que hay muchas veces hay atención en las clases, y si usted pone atención en una clase, cómo hace el profesor, cómo inicia el problema de álgebra, los pasos que va dando, usted puede hacer eso también más adelante, porque está escuchando la clase, está con atención, y por eso yo los aplaudo cuando intervienen en literofilosofía también. Y cuando ustedes escuchan una conferencia con atención, el cerebro graba. Y por eso hoy quiero darle una clase que se llama neuroanatomía funcional, para poder entender por qué ciertas tendencias sexuales de los niños, por actos contra natura de un padre y una madre, y que por eso no tiene nada de raro que nazca un niño homosexual, no porque sea una maldición del demonio o no. ¿Cómo explicarles esto? Pero primero quiero escucharte, Curbelo. ¿Qué quiere decir Curbelo? Bueno, profesor, lo que sucede es que usted habló que Sansón digo un momento en que se cortó la cabeza. Yo creo que usted quiso decir, güey, el pelo, ¿verdad, profesor? Claro, Curbelo, un aplauso para Curbelo, es verdad. Quise decir, y eso se entiende a los buenos entendedores y hombres que van constantemente a conferencias y a las clases y ponen atención como Curbelo. Un aplauso para Curbelo. Bien, un aplauso para Curbelo. Mira, Curbelo, sí, yo no existía en ninguna escuela de pedagogía. Y llegué a ser director de un bachillerato y profesor. Y doy mis clases particulares. Y apreciado Curbelo, cuando uno pone atención, si tú pones atención al tablero, tú puedes ver que tú haces el problema porque estás poniendo atención a los pasos que dando el profesor. Yo aprendí a dar clases utilizando y admirando a un profesor llamado el profesor Orozco. Cuando estaba en la primaria, ya todo el mundo salía y yo me quedaba viendo una clase que él daba completamente, porque veía cómo se paraba en el tablero, la entonación de la voz, cómo exponía, cómo analizaba el libro, y a través del análisis del libro sacaba sus propias conclusiones, porque era un hombre culto, un hombre de mucha lectura. Y ese fue mi maestro. Pero una vez Dios hizo en mí, cuando estaba niño, por eso le voy a hablar de la anatomía funcional, porque hay muchas ciencias nuevas como la neuropsiquiatría y la neurología científica, y que tiene que ver mucho con la anatomía funcional neuronal.
para poder entender un poquito a Sansón, porque casi me tiran piedras en mi escuela de tablas cuando le expliqué la clase pasada que Sansón fue cabrón. Y dijeron que no. Y de eso tenemos que aclarar hoy en este final de Sansón, pero antes le voy a hablar de cómo se forma un niño en el vientre y por qué hay homosexuales y por qué hay tendencia psíquica aún entendiendo que Dios prácticamente no tiene sexo. Es difícil que Dios te diga que Dios es hombre o es mujer. No lo dice la Escritura, pero existe una sociedad patriarcal que lo concibe en esa tendencia idealista que llamamos. Pero sin embargo, cuando vemos la conformación de un ser humano y que interviene una célula que se llama la célula nerviosa y la célula espermatozoide, esa célula espermatozoide, el esperma es una célula y conlleva en sí la formación de un sistema nervioso central que se puede estudiar en el momento en que va formándose en los primeros meses unos milímetros de una criatura que se llama ser humano y que proviene de un hombre y una mujer. Se llega a creer que el único animal sobre la tierra, el hombre es un mamífero, y si es un mamífero tiene que ver algo con la realidad, es zoológica. No sé por qué antes adoraban dioses con mitad toro, mitad humano, mitad león, mitad humano, o así, femenina y masculina. Hombres con pata de cabra, mujeres con etcétera, etcétera. Si usted en la actualidad, y les voy a decir antes, para si no encontraron la investigación de cuál fue la tercera esfera que se considera en la epistemología que conforma el conocimiento alto del ser humano, es el Homo Technologicus, o sea, la tecnología es la tercera esfera. Y esa tercera esfera de la tecnología determina lo que estudiamos en epistemología filosófica. Y nos está diciendo que hay una realidad, que hay un niño a través de esa célula que se va formando y que tiene unos milímetros, y si hay un animal que es el único animal sobre la tierra que toma por el ano a la mujer, se sobreentiende que si una mujer fuma y ese niño se está formando, dicen que ese niño está fumando. ¿Qué de raro tiene que ese niño cuando tenga 15 y 6 años se fume un cigarrillo o se fume una marihuana? ¿Y qué de raro tiene si esa nuestra madre o nuestro padre acuden a través de su pasión al acto sexual anal, ese niño tenga satisfacciones aún en el vientre de la madre o sienta esas satisfacciones? Y así se va formando un sistema nervioso, una conciencia, un disco, que es la primera forma de un ser humano. Se llama el disco, a través de la cuestión conocida como embriología del sistema nervioso, que se estudia antes de estudiar neurología o neurología psiquiátrica o o cuando hacemos operaciones, que es lo que le dan a un médico cuando sale como médico general, que viene siendo un cirujano y nace la neurocirugía, por ejemplo. Pero que hay una neurociencia que estudia a través de las cuestiones sublimes cómo se puede transformar un criminal a través de cantos sublimes, por ejemplo. Lo hizo un escritor llamado Robin. Pero aquí en este caso, viendo la embriología del sistema nervioso, vemos cómo los seres humanos sienten en el vientre todo lo que sucede. Por eso si cogemos a una mujer encinta y la golpeamos, aquel niño puede salir deforme de los huesos y del rostro. ¿Sí o no? Claro. Por lo tanto, el sistema nervioso de los seres humanos, cuando todavía aquel esperma no tiene forma, sino que es un líquido,
poco a poco se va consolidando algo que se llama el disco embrionario. Y a través del disco embrionario nace, y a través de esto se va formando un nuevo humano. Y ese disco tiene partes como la vesícula amniótica, tiene el toblasto, tiene el disco embrionario, el motocardio, tiene la cavidad viterina, 5 partes que lo conforman, y así poco a poco se va creándose placas y surcos neuronal, se le llaman, hasta que se va dando en la parte superior de este disco, que llega a dividirse en dos, en superior e inferior, hasta formarse el rostro y luego el tronco. Ahí, al aparecer el tronco, esto le tuvo que pasar a Jesús y le tuvo que pasar a Sansón, ¿sí o no? O si no, estamos ante una mentira global de los siglos y los siglos. Por lo tanto, al formarse, ojo, que después esto pasaremos a cómo se interpreta esto con la fe y la creencia, porque yo quiero, antes que todo, y continuar, quiero que me conjuguen el verbo creer. En el presente, el pasado y el futuro, y el que pueda en el pluscuamperfecto, y se dan de cuenta que los verbos van cambiando de raíz y de forma terminal cuando se pasa de un estado a otro en su conjugación. Por ejemplo, el verbo venir, yo vengo, pero ya llega un momento en que dice tú vienes, él viene, ella viene. ¿Vio cómo cambió la raíz? Por lo tanto, en el ser humano se van transformando las emociones y se van transformando, y él va sintiendo lo que el padre y la madre como animal, en sus relaciones emotivas, sentimentales y amorosas, porque el único animal que posee por el ano a la mujer o a la compañera de todos los animales que entraron al arca de Noé es el hombre. Y si el hombre, y vemos estos embriones y hacemos esas acciones, ¿qué de raro tiene que nazca un niño homosexual? O que en su psicología una joven practique el lesbianismo. Por lo tanto, la religión en ese sentido tiene que ir al compás de las transformaciones, no solamente del individuo ya conocido a nivel epistemológico y tecnológico, como es las 3 esferas del conocimiento, porque el hombre continúa sobre el planeta y continúa siendo un mamífero. Por lo tanto, cuando me dicen que Sansón no pudo tener a esa mujer llamada prostituta Dalila, estaríamos encubriendo un acto o un hecho real de un varón y una mujer heterosexual. Y si vemos esto desde ese punto de vista y vamos entendiendo poco a poco cómo se llega a tener el hombre unas vértebras y unas parte terminal donde posiblemente existió un rabo en la antigüedad en ese hombre, que se llama el sacrocosigio, y que ese sacrocosigio es una de las partes terminales de lo que se conoce como columna vertebral, que se forma con el tiempo después de ese líquido llamado célula espermatozoa y llamada sistema nervioso como célula también, para ir dándonos una formación de unos tubos neuronales y unos ganglios sensitivos del tubo neuronal, y la siguiente forma de ese tubo convirtiéndose ya en un sistema nervioso, llevando y conllevando neuronas, para así poder nosotros empezar a ver la cuestión conocida como neuroanatomía y funciones del cerebro humano, que empieza con un pequeño cerebro en ese individuo llamado cerebelo, que se conoce como el primer cerebro del ser humano. Llegamos a tener 3 cerebros,
El último es el que se formó con esta corteza, amparado por la corteza cerebral del sistema óseo hueso. Y por eso tenemos un frontal, que es un hueso. Y por eso tenemos ganglios y neuronas. Entonces ya aquí entraría la neurología a estudiar el idealismo y el materialismo como corrientes que tratan de interpretar o concesiones la existencia humana desde los siglos de los siglos. Y así podríamos entender a un Sansón que sí llegó a acostarse con la prostituta llamada Dalila. Pero ante todo quiero un aplauso para el Curbelo, porque se dio cuenta que no es que le mocharon la cabeza, sino el pelo a Sansón. Podemos decir nosotros que Sansón fue traicionado por Dalila y que él llegó a enamorarse de ella, y lo dicen claramente, pero que muchos interpretan y dicen que no, porque era un hombre de Dios incapaz de hacer cosas así, sencillamente porque ven el verbo ver cuando la Sagrada Escritura dice única y exclusivamente, y Sansón vio a una prostituta. Pero también más adelante la Sagrada Escritura llega, por eso no hay que leer un versículo, aquí dice, sino que hay que leer también 3 después y 3 antes. También dice que él se enamoró de ella y le contó su secreto. Por lo tanto, el verbo ver, que la vio, no le iba a decir única y exclusivamente que le iba a preguntar dónde hay una casa para vivir o un cuarto. Creo yo, desde mi análisis como profesor de ética, Curbelo y los demás. Por lo tanto, podemos decir que sí hay muchos hombres que han dicho que es posible que a través de este verbo, y dicen algunas traducciones, como fue la edición de Paul Schott en el año de 1976, hace poco. Por lo tanto, yo quiero decirle que después, y pueden leer el libro de Jueces 16, 4, 21, para que usted pueda ver cómo los filisteos pudieron cegarlo, sujetarlo con grilletes de cobre y ponerlo a trabajar como molendero en la casa de encierro. Mientras Sansón languidecía en la prisión, los filisteos prepararon un gran sacrificio a su dios. Tenían un dios, los filisteos, llamado Dagón. Por lo tanto, podemos decir también que en el libro de los Hebreos, capítulo 11, 32 al 34, también nos habla de cómo este hombre por fe viene a ser uno, por fe, que pertenece a la hueste del idealismo, por fe, viene a ser uno de los grandes campeones de la fe de la humanidad, al lado de Abel y otros, Abraham y otros. Pero hay hechos poderosos que nos dicen a nosotros que este Sansón murió como muere todo ser humano, y que su muerte, a pesar de todo el poder que tenía, pero que fue quitado cuando como nazareo se derrumbó el juramento a los padres y se derrumbó la quitada del Espíritu poderoso de Dios sobre él al cortar el pelo Dalila. Este hombre fue enterrado en Sorá, en una parte llamada Estaol, o sea, entre Sorá y Estaol, que venía siendo la tumba, diríamos hoy. Allá le decían la sepultura de su padre Manoah. Y ahí fue enterrado este hombre que llegó a ser uno de los grandes jueces de Israel. Por lo tanto, queridos estudiantes, y después de ese aplauso para Curbelo, puedo decirles que así terminó la clase sobre la historia de Sansón, interpretada a la luz de la literofilosofía, la materia inventada por este profesor Robinson Ferreira, y poder decirle que sí, es cierto que se forma también en el hombre, ya desde la barriga de la madre con el tiempo, algo que se llama columna vertebral, y que esto está representado por el tubo neural y los ganglios sensitivos de un embrión humano. Por eso, el ser humano, ya cuando se forma en el vientre, en la última parte de la columna vertebral, después de tener 8 cervicales, 12 dorsales
5 lumbares, 5 sacros. Ahí donde tenía la colita nace lo que conocemos como el ano, que va a servir para que él, a través de los intestinos, bote todo lo que ha comido en forma de lo que ya conocemos y que al estar en el estómago sale en forma caliente. Y ahí el ser humano también tiene como sus partes sensitivas y emocionales, desde la barriga, las sensaciones que su querida madre y su querido padre en la sexología muchos utilizan. ¿Y por qué sorprenderse esta humanidad de que exista un niño homosexual o una niña lesbiana? Continuaremos en la próxima clase a la luz de la literofilosofía del más grande profesor que está pisando la tierra, Robinson Ferreira.